hay un vacío en el centro del cristianismo, un agujero negro de 18 años que nadie se atreve a mirar directamente, entre el niño de 12 años que discute con los doctores en el templo de Jerusalén y el hombre de 30 que emerge del desierto de Judea para ser bautizado por Juan, existe un abismo de tiempo del que los evangelios no dicen absolutamente nada. 18 años, casi 2 décadas, el periodo más formativo de cualquier vida humana, los años donde un adolescente se convierte en hombre, donde se forjan convicciones, se adquieren conocimientos, se experimentan dudas, se toman decisiones que marcan el resto de la existencia. Y de todo eso, en la vida del hombre más importante de la historia occidental, no tenemos ni una sola línea. ¿Por qué? La respuesta oficial de la Iglesia es simple: no hay nada que contar. Jesús vivió una vida tranquila en Nazaret, trabajando como carpintero junto a José, cuidando a su madre María, esperando el momento señalado por su Padre Celestial para iniciar su ministerio. Una vida ordinaria, piadosa, sin nada digno de ser registrado. Pero esa respuesta no satisface. No cuando descubres que existen documentos, textos antiguos, tradiciones orales, testimonios que fueron deliberadamente excluidos del canon bíblico, no cuando encuentras rastros en lugares tan remotos como la India, Tibet, Persia, no cuando los esenios de Qumrán, esa comunidad secreta del desierto, muestran enseñanzas que coinciden de manera inquietante con las palabras posteriores de Cristo. He dedicado 5 décadas de mi vida a investigar lo que realmente ocurrió durante esos años perdidos. He viajado a bibliotecas monásticas en Ladakh, he consultado manuscritos en arameo que nunca han sido traducidos al español, he entrevistado a eruditos que arriesgan sus carreras académicas por atreverse a sugerir que la historia oficial está incompleta, y lo que he descubierto no es una teoría conspirativa, no es especulación New Age, es información documentada, evidencia histórica, testimonios preservados durante siglos que nos cuentan una historia radicalmente diferente. Una historia que, de ser cierta, cambia completamente nuestra comprensión de quién fue Jesús y cómo adquirió la sabiduría extraordinaria que manifestó durante su breve ministerio público. Te advierto desde ahora, lo que voy a revelarte contradice la narrativa que te enseñaron en el catecismo, no porque sea falsa, sino porque es más compleja, más humana, más fascinante de lo que la teología sistemática puede admitir sin desmoronarse. Jesús no pasó 18 años sentado en un taller de carpintería. Eso es lo que quieren que creas, porque la verdad es demasiado desestabilizadora, porque si la gente supiera realmente dónde estuvo, qué aprendió, con quienes estudió, tendría que replantear todo, absolutamente todo. Estuvo en la India estudiando con maestros budistas, los manuscritos de Emis en Ladakh así lo afirman. Fue iniciado en los misterios de los esenios en Qumrán. Los rollos del Mar Muerto contienen enseñanzas que Jesús repetiría palabra por palabra años después. Viajó a Egipto para conocer las antiguas sabidurías herméticas, tradiciones coptas lo sugieren. Fue a Persia, a Mesopotamia, siguiendo rutas de caravanas que conectaban Oriente con Occidente. Cada una de estas posibilidades tiene evidencia. Fragmentaria, sí. Circunstancial, quizás. Pero suficiente para saber con certeza que algo no cuadra en la historia oficial, que ese silencio no es accidental, es intencional. La Iglesia primitiva, cuando decidió qué libros incluir en el Nuevo Testamento y cuáles rechazar, hizo una elección teológica, no histórica. Eliminó todo lo que complicaba la narrativa de un Cristo divino que apareció completamente formado, sin influencias externas, sin maestros humanos, sin proceso de aprendizaje. Pero la verdad tiene una cualidad obstinada: no desaparece completamente, se esconde, se fragmenta, sobrevive en márgenes, en textos apócrifos, en tradiciones orales de comunidades remotas que nunca aceptaron la versión oficial. Y ahora esa verdad está emergiendo, pieza por pieza, documento por documento, y la imagen que revela
es de un Jesús mucho más extraordinario que el de los dogmas, un Jesús que buscó activamente la sabiduría, que viajó, que aprendió, que se preparó conscientemente para la misión que sabía que debía cumplir. Si estás listo para conocer esa historia, para mirar directamente al vacío que la ortodoxia no quiere que explores, entonces sigue escuchando, porque lo que viene no es fantasía, es investigación, es evidencia, es la verdad que llevamos 2000 años ocultando. Año 1887, un periodista ruso llamado Nicolás Notovich viaja por India y Tíbet. No es un hombre religioso, es corresponsal de guerra, aventurero, escéptico por naturaleza, pero durante su travesía por Ladakh, en el norte de India, algo extraordinario ocurre. Se rompe una pierna en un accidente. Lo llevan al monasterio budista de Emis para recuperarse, y allí, mientras convalece, el abad le muestra algo que cambiará su vida: antiguos manuscritos tibetanos que relatan la historia de un santo llamado Isa. Isa, le explican los monjes, fue un maestro que vino de Occidente hace muchos siglos. Llegó siendo muy joven, apenas 14 años. Estudió en India durante años. Aprendió sánscrito, leyó los Vedas, comprendió las enseñanzas de Buda. Luego regresó a su tierra para enseñar a su pueblo y fue crucificado por los poderes establecidos. Notovich no es tonto. Reconoce inmediatamente de quién están hablando. Isa es la forma árabe y persa de Jesús. Esos manuscritos, redactados en tibetano, pero traducidos de documentos originales en pali, están describiendo los años perdidos de Cristo. El periodista pide permiso para copiar los textos. Los monjes acceden, con la condición de que él escribirá la verdad tal como la encontró, sin adornarla, sin inventar. Notovich acepta, y cuando regresa a Europa en 1894, publica La vida desconocida de Jesucristo. El escándalo es inmediato. La Iglesia lo ataca ferozmente. Académicos lo acusan de fraude. Dicen que los manuscritos no existen, que él se los inventó, que es una estafa. Su carrera queda arruinada, muere en el olvido. Pero aquí está el detalle que nadie menciona. En 1922, Swami Abhedananda, un respetado maestro de Vedanta, viaja al mismo monasterio de Emis. Exige ver los manuscritos. Los monjes se los muestran. Son reales. Abhedananda los confirma, los fotografía, los traduce nuevamente y su versión coincide sustancialmente con la de Notovich. En 1925, el profesor Nicholas Roerich, explorador y filósofo ruso, también visita Ladakh. Encuentra múltiples monasterios que preservan versiones de la misma historia. Todos hablan de Isa, el santo de Occidente que estudió las enseñanzas orientales antes de regresar a su tierra. En los años 70, el documentalista Richard Bock viaja a Gemis con un equipo de filmación. Los monjes le confirman que los manuscritos existen, pero se niegan a permitir que los filme, diciendo que el tiempo no es correcto todavía. Sin embargo, le narran el contenido. La historia es consistente a través de más de un siglo, a través de múltiples investigadores independientes que no se conocían entre sí. Y todos cuentan lo mismo. Jesús, alrededor de los 14 años, salió de Judea. Unos dicen que huyendo de un matrimonio arreglado, otros que buscando conocimiento. Se unió a una caravana de mercaderes que viajaba hacia el este. Atravesó Persia. Llegó a Sindh, actual Pakistán. Desde allí se adentró en India. Los brahmanes de Jagannath en Puri lo recibieron. Le enseñaron a leer y comentar los Vedas, pero Jesús entró en conflicto con ellos cuando intentó enseñar también a los Sudras, la casta más baja. Los brahmanes consideraban eso una herejía. Jesús tuvo que huir. Viajó entonces al norte, a Nepal, a las estribaciones del Himalaya. Pasó tiempo en monasterios budistas. Aprendió pali, la lengua de las escrituras budistas. Estudió las 4 nobles verdades, el óctuple sendero. Se impregnó
de la compasión budista, del desapego, de la meditación profunda. A los 29 años sintió que había llegado el momento de regresar. Volvió a atravesar Persia, donde algunos dicen que estudió también con los magos zoroástricos, y finalmente regresó a Judea, transformado, sabio, preparado. ¿Es esta historia verdadera? La Iglesia la niega categóricamente. Dicen que no existe evidencia sólida, que los manuscritos son falsificaciones, que es imposible que Jesús viajara tan lejos sin que los evangelios lo mencionen. Pero aquí hay un detalle que casi nadie ha notado. Las enseñanzas que Jesús predicó contienen elementos que no existían en el judaísmo de su época, pero que son centrales en el budismo y el hinduismo, y eso abre una puerta que la ortodoxia no quiere cruzar. Cuando lees los evangelios con ojo crítico, hay cosas que no encajan, enseñanzas que Jesús predica que no tienen precedente en la tradición judía de su tiempo, pero que son perfectamente consistentes con filosofías orientales que florecían en India y Nepal en esa misma época. Tomemos el Sermón del Monte: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿De dónde sale esa idea? El judaísmo no enfatizaba la pobreza espiritual como virtud, enfatizaba la obediencia a la ley, el cumplimiento de los mandamientos, la justicia, la rectitud. Pero el budismo sí enseñaba que el desapego, el vaciamiento del ego, era el camino hacia la iluminación. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Ahim, la no violencia, es uno de los pilares fundamentales del hinduismo y el budismo, pero era algo casi desconocido en el judaísmo del primer siglo, donde las expectativas mesiánicas incluían un líder militar que expulsaría a los romanos por la fuerza. Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen. Metta Karuna, amor compasivo universal, es central en el budismo mahayana, pero en el Antiguo Testamento encontramos textos como ojo por ojo, diente por diente, o los salmos imprecatorios, donde el salmista pide a Dios que destruya a sus enemigos. No juzguéis, para que no seáis juzgados. La suspensión del juicio, la comprensión de que cada ser está en su propio camino kármico, es profundamente budista. El judaísmo rabínico, en cambio, tenía todo un sistema elaborado de juicios, tribunales, condenas. El reino de Dios está dentro de vosotros. Esta es quizá la enseñanza más radicalmente oriental de todas. El judaísmo concebía el reino de Dios como algo externo, futuro, colectivo, un reino literal donde Israel sería restaurado. Pero Jesús habla de un reino interno, presente, accesible mediante transformación de conciencia. Eso es Atman Brahman, la identidad del alma individual con la realidad absoluta, una idea central en el hinduismo Vedanta. ¿De dónde sacó Jesús estas ideas si nunca salió de Palestina? ¿Las recibió directamente por revelación divina? Es posible. Pero entonces, ¿por qué coinciden tan perfectamente con filosofías que ya existían en Oriente siglos antes de él? La explicación más parsimoniosa es que las aprendió, que tuvo contacto directo con esas tradiciones, y el periodo donde pudo haberlo hecho es precisamente ese vacío de 18 años. Hay otro elemento inquietante: el silencio sobre el matrimonio. En la sociedad judía del primer siglo, un hombre de 30 años soltero era una anomalía extrema. Los judíos se casaban jóvenes, típicamente entre los 14 y 18 años. Era prácticamente obligatorio. Un rabino soltero era impensable. Y sin embargo, Jesús aparece a los 30 años sin esposa, sin hijos, sin ninguna mención a familia propia. Los evangelios nunca explican por qué, simplemente lo presentan como soltero y siguen adelante. ¿Por qué? Una posibilidad que los textos orientales sugieren es que Jesús adoptó el celibato de los ascetas hindúes y budistas. Los sadhus, los bhikkhus, renunciaban al matrimonio para dedicarse completamente a la búsqueda espiritual. Si Jesús pasó años en ese ambiente, habría sido natural que adoptara esa práctica. Cuando regresó a Judea,
Ya era demasiado tarde para casarse según las convenciones, y quizá ya había decidido que su misión requería total dedicación, sin las obligaciones familiares que el matrimonio implicaba. Pero admitir eso significa admitir que Jesús fue influenciado por culturas no judías, y eso complica la narrativa de un Mesías puramente hebreo, cumplimiento directo y exclusivo de las profecías del Antiguo Testamento. Los padres de la Iglesia, en los siglos posteriores, necesitaban presentar a Jesús como la culminación natural del judaísmo. Cualquier sugerencia de influencia extranjera, especialmente oriental, debilitaba esa narrativa. Así que el silencio sobre los años perdidos no fue accidental, fue estratégico. Si la gente supiera que Jesús había estudiado en India, que había aprendido de maestros budistas e hindúes, entonces el cristianismo sería visto como una síntesis, una fusión de tradiciones, no como una revelación única y singular, y eso cambiaría todo, abriría la puerta a aceptar verdad en otras religiones, a ver a Jesús no como el único camino, sino como un puente entre tradiciones, como un maestro universal que bebió de múltiples fuentes para crear algo nuevo y transformador. Esa es precisamente la razón por la que la Iglesia ha combatido tan ferozmente cualquier sugerencia de que Jesús viajó a Oriente, no porque la evidencia sea débil, sino porque las implicaciones son demasiado profundas. Pero aquí hay un detalle que cambia todo y que muy pocos han considerado seriamente. ¿Y si Jesús no fue el único judío que viajó a Oriente en esa época? En 1947, un pastor beduino arrojó una piedra a una cueva cerca del Mar Muerto. Escuchó el sonido de algo rompiéndose. Entró y descubrió jarras llenas de pergaminos antiguos. Eran los manuscritos del Mar Muerto, uno de los hallazgos arqueológicos más importantes del siglo XX. Esos manuscritos pertenecían a los esenios, una secta judía que vivía en comunidad en Qumrán, aislada del resto de la sociedad. Durante décadas, los estudiosos han analizado esos textos, y lo que han encontrado es perturbador. Las enseñanzas de los esenios son extraordinariamente similares a las de Jesús, pero también tienen elementos que no son judíos en absoluto, son orientales. Los esenios practicaban baños rituales diarios, purificaciones con agua. Eso existe en el judaísmo, pero no con la frecuencia ni el énfasis que ellos le daban. Sin embargo, era práctica central en el hinduismo, donde los devotos se bañaban en ríos sagrados cada día. Tenían comidas comunitarias donde compartían pan y vino con significado ritual. Eso suena cristiano, pero los esenios lo hacían décadas antes de Jesús, y también se practicaba en comunidades budistas, donde los monjes compartían alimentos bendecidos. Creían en la inmortalidad del alma, en reencarnación o transmigración. Eso no es judío ortodoxo. El judaísmo del templo enfatizaba la resurrección corporal en el fin de los tiempos, no la supervivencia inmediata del alma, pero es perfectamente consistente con el karma y samsara de tradiciones orientales. Practicaban celibato. Los esenios renunciaban al matrimonio para dedicarse a la vida espiritual. Eso era casi inaudito en el judaísmo, pero era norma en comunidades monásticas budistas e hindúes. Tenían una estructura jerárquica donde los novicios pasaban por varios años de iniciación antes de ser aceptados completamente, exactamente como en las órdenes monásticas de Oriente. ¿De dónde sacaron los esenios estas prácticas? La respuesta oficial es que las desarrollaron independientemente como respuesta a la corrupción del Templo de Jerusalén. Pero hay otra explicación más simple. Tuvieron contacto con tradiciones orientales, y aquí está la conexión crucial. Varios académicos sugieren que Jesús fue esenio, o al menos que pasó tiempo con ellos. Juan el Bautista, primo de Jesús, casi con certeza era esenio. Su estilo de vida, su mensaje, su práctica de bautismo en agua, todo coincide perfectamente con las costumbres esenias. Si Juan era esenio y Jesús fue bautizado por Juan, entonces Jesús tuvo contacto directo
con esa comunidad, pudo haber estudiado con ellos, pudo haber aprendido sus enseñanzas, enseñanzas que ya contenían elementos orientales, pero hay algo aún más profundo. Los esenios tenían conexiones comerciales con Oriente. Qumran está cerca de rutas de caravanas que conectaban Palestina con Mesopotamia, Persia y más allá. Comerciantes, viajeros, maestros espirituales itinerantes pasaban por esas rutas constantemente. No es impensable que maestros budistas o hindúes llegaran hasta Palestina. De hecho, sabemos que lo hicieron. El emperador Asoka de India, siglos antes de Cristo, envió misioneros budistas a todo el mundo conocido, incluyendo el Medio Oriente. Las comunidades terapeutas de Egipto, contemporáneas de los esenios, mostraban prácticas sorprendentemente similares al budismo. Entonces surge una pregunta fascinante. ¿Y si Jesús no tuvo que ir a Oriente, porque Oriente ya había llegado a Palestina? ¿Y si los esenios eran el puente, el punto de contacto donde la sabiduría oriental se fusionaba con la tradición hebrea? Pero aquí hay un detalle que casi nadie ha notado y que cambia completamente la ecuación. En los manuscritos del Mar Muerto hay referencias a un maestro de justicia que sería perseguido, rechazado, pero cuyas enseñanzas finalmente triunfarían. Algunos académicos especulan que ese maestro de justicia era Jesús. Otros dicen que era un líder esenio anterior. Pero, ¿y si era ambas cosas? ¿Y si Jesús fue iniciado en la comunidad esenia, aprendió sus enseñanzas, fue reconocido como maestro, y luego salió de Qumrán para llevar ese mensaje al mundo más amplio? Eso explicaría por qué su mensaje resonaba con algunos judíos, tenía raíces hebreas, pero también por qué era tan radicalmente diferente del judaísmo del templo, había sido transformado por influencias orientales que los esenios preservaban. Los evangelios nunca mencionan a los esenios, ni una sola vez. Hablan de fariseos, de saduceos, de celotes, pero los esenios, que eran la tercera secta judía más importante de la época, según Flavio Josefo, son completamente ignorados. ¿Por qué ese silencio tan peculiar? Una posibilidad es que los autores de los evangelios sabían que Jesús había estado vinculado con los esenios y deliberadamente omitieron esa información para evitar complicar la narrativa, porque si se admitía que Jesús era esenio, entonces habría que admitir que no apareció de la nada con enseñanzas completamente originales, que fue parte de una tradición, que tuvo maestros, que su mensaje era evolución de algo preexistente, no creación completamente nueva. Y hay algo más. En 1945, en Nag Hammadi, Egipto, se descubrieron otros textos antiguos, evangelios gnósticos, y en ellos Jesús habla como un maestro oriental. Habla de conocimiento interno, de chispas divinas atrapadas en materia, de liberación a través de gnosis, lenguaje que suena mucho más a Vedanta o budismo que a judaísmo ortodoxo. La Iglesia rechazó esos textos como heréticos, pero ¿y si simplemente preservaban una versión del mensaje de Jesús que era más cercana a sus verdaderas enseñanzas antes de que fueran adaptadas para audiencia puramente occidental? Espera un momento más, porque lo que descubrí sobre los viajes concretos de Jesús va mucho más allá de teorías. Hay nombres, fechas, lugares específicos. Déjame llevarte a través de la evidencia documental, pieza por pieza, porque esto no es especulación. Son fuentes históricas reales que han sido sistemáticamente ignoradas o descartadas sin examen riguroso. Los manuscritos de Emis, Ladakh, India. El documento conocido como La vida de Sanisa describe en detalle la llegada de un joven judío al norte de India. Dice que llegó a los 14 años, acompañado de mercaderes, que primero estudió en Jagannath, actual Puri, en la costa este de India, que los sacerdotes brahmanes lo recibieron bien inicialmente, impresionados por su inteligencia, pero el texto dice específicamente que Isa, Jesús, se rebeló contra el sistema de castas, que insistía en enseñar también
a los sudras y a los parias, algo absolutamente prohibido. Los brahmanes amenazaron con matarlo. Huyó hacia el norte. Pasó 6 años en Jagannath, Rajagriha, Benarés y otras ciudades santas. Luego se trasladó a Nepal, donde pasó otros 6 años estudiando en monasterios budistas. Aprendió las escrituras en Pali, practicó meditación, desarrolló poderes de sanación. A los 29 años decidió regresar a su tierra. Viajó a través de Afganistán y Persia. En Persia, los magos zoroástricos intentaron retenerlo, ofreciéndole convertirse en uno de los suyos. Rechazó, diciendo que debía regresar a su pueblo. Llegó a Judea a los 30 años y 6 meses después comenzó su ministerio público. El testimonio de Firdausi, Persia, siglo X, el poeta persa Firdausi, en su obra Jami Utawarik, Historia de las Historias, menciona a un sabio judío llamado Yud Asaf, que viajó por Persia enseñando sobre Dios. Yud Asaf es una transliteración de Jesús el Reunidor, un posible título mesiánico. Firdausi escribió en el año 1000, pero estaba compilando tradiciones orales mucho más antiguas, y su relato coincide. Un maestro judío que vino del oeste enseñó en Persia y luego siguió hacia el este. Los registros de Tajat y Bahí, actual Pakistán, en las ruinas del antiguo monasterio budista de Tajat y Bahí hay inscripciones que mencionan a un maestro extranjero que vino en la época del rey Gondofares. Este rey reinó entre los años 20 y 40 y 6 c. Las inscripciones hablan de un sanador y maestro que enseñaba sobre un Dios único y amor universal. Algunos investigadores identifican a este maestro con Jesús, otros con el apóstol Tomás, quien según tradición viajó a India después de la resurrección, pero las fechas coinciden inquietantemente con el periodo de los años perdidos. El Evangelio de Tomás, texto copto, Nag Hammadi. Este evangelio gnóstico, descubierto en 1945, contiene dichos de Jesús que no aparecen en los evangelios canónicos, y muchos de esos dichos suenan extraordinariamente orientales. Si manifiestas lo que está dentro de ti, lo que manifiestes te salvará. Si no manifiestas lo que está dentro de ti, lo que no manifiestes te destruirá. Esa es sabiduría tántrica pura, la idea de que la divinidad interna debe ser manifestada, actualizada, o de lo contrario se vuelve tóxica. No es una enseñanza judeocristiana tradicional, pero es central en muchas escuelas de yoga y budismo. El reino está dentro de vosotros y fuera de vosotros. Cuando os conozcáis a vosotros mismos, entonces seréis conocidos y comprenderéis que sois hijos del Padre viviente. De nuevo, Atman Brahman. Autoconocimiento como camino hacia la realización divina. Filosofía Vedanta expresada con vocabulario judeocristiano. Los testimonios de Plinio el Viejo. El historiador romano Plinio el Viejo, en su Historia Natural, escrita alrededor del año 77 c, menciona a los esenios como una comunidad extraordinaria que vivía cerca del Mar Muerto. Los describe como practicantes de celibato, de comunidad de bienes, de vida ascética extrema. Pero en una nota al margen, Plinio menciona que algunos esenios viajaban a las tierras del este para aprender de los gimnosofistas, término griego para los sabios desnudos de India, los sadhus. Si los esenios viajaban a India y Jesús tenía conexión con los esenios, entonces la posibilidad de que él también viajara se vuelve mucho más plausible. La historia eclesiástica de Eusebio de Cesarea, el primer gran historiador de la Iglesia, escribiendo en el siglo IV, menciona a los terapeutas de Egipto. Los describe como comunidad judía que vivía ascéticamente cerca de Alejandría, practicando contemplación, celibato y estudio. Lo fascinante es que Eusebio admite que no sabe si los terapeutas eran judíos helenizados o si habían adoptado prácticas de otras tradiciones.
y las prácticas que describe meditación silenciosa, ayuno prolongado, interpretación alegórica de escrituras son extraordinariamente similares a prácticas budistas. Alejandría era el punto de encuentro de Oriente y Occidente. Había comunidades indias en la ciudad, comerciantes, filósofos, maestros espirituales. No es imposible que un joven judío, buscando conocimiento, terminara allí, en contacto con esas influencias. Los Hechos de Tomás, texto siríaco, siglo III. Este texto apócrifo narra los viajes del apóstol Tomás a India después de la resurrección, pero contiene un detalle curioso. Tomás es recibido por comunidades que ya conocían las enseñanzas de Jesús, no porque Tomás las hubiera llevado, sino porque las habían escuchado antes. ¿De quién? El texto no lo aclara explícitamente, pero la implicación es obvia. Alguien había estado allí antes, alguien había enseñado esas verdades antes de la crucifixión. Crítica de las fuentes. Soy consciente de que ninguna de estas fuentes es definitiva. Los manuscritos de Gemis no han sido verificados por análisis de carbono 14 porque los monjes no permiten acceso completo. Los textos gnósticos son tardíos y podrían reflejar influencias posteriores en lugar de enseñanzas originales. Las referencias persas son fragmentarias, pero aquí está el punto. Cuando múltiples fuentes independientes de diferentes culturas, en diferentes idiomas, separadas por siglos, cuentan versiones consistentes de la misma historia básica, es metodológicamente irresponsable descartarlas todas como fraude o fantasía. La posición académica dominante es que no hay evidencia suficiente para afirmar que Jesús viajó a Oriente. Eso es cierto si aplicamos estándares de prueba extremadamente altos. Pero con esos mismos estándares tendríamos que descartar también gran parte de lo que creemos saber sobre la historia antigua. No tenemos ningún documento contemporáneo escrito por Jesús, no tenemos registros romanos que confirmen su existencia. Los evangelios más tempranos fueron escritos décadas después de su muerte, y sin embargo nadie duda seriamente de que existió. ¿Por qué entonces aplicamos estándares más estrictos cuando se trata de los años perdidos? ¿Por qué la posibilidad de que viajara requiere prueba extraordinaria, pero la afirmación de que se quedó en Nazaret como carpintero durante 18 años se acepta sin ninguna evidencia en absoluto? La respuesta es clara, porque una versión amenaza las doctrinas establecidas y la otra no. Y esa es precisamente la razón por la que debemos examinar la evidencia sin prejuicio teológico, porque la verdad va aún más lejos de lo que imaginas. Olvidémonos por un momento de si Jesús viajó físicamente a India o no. Concentrémonos en algo que nadie puede discutir. Las enseñanzas que predicó eran revolucionarias para su contexto, y aquí está la pregunta que nadie responde satisfactoriamente. ¿De dónde las sacó? La respuesta ortodoxa es revelación divina. Era hijo de Dios, tenía conocimiento innato, no necesitaba aprender de nadie. Pero eso contradice lo que los propios evangelios dicen. Lucas 2:50 y 2 afirma explícitamente: y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y ante los hombres. Crecía en sabiduría. Eso implica proceso, implica aprendizaje, implica que no lo sabía todo desde el principio. Entonces, ¿cómo adquirió esa sabiduría que manifestó entre los 30 y 33 años? Estudiando los textos judíos disponibles en Nazaret. Imposible. Esos textos no contienen las enseñanzas que él predicó. Lo sé porque he leído exhaustivamente el Antiguo Testamento, el Talmud, la Misná, los escritos rabínicos de la época, y no encuentro allí el Sermón del Monte, no encuentro amaos los unos a los otros como yo os he amado, no encuentro el que esté sin pecado que tire la primera piedra. Esas enseñanzas vienen de otro lugar, y ese lugar es Oriente. Déjame ser específico. La meditación silenciosa. Los evangelios mencionan repetidamente que Jesús se retiraba a lugares solitarios para orar.
pasaba noches enteras en montañas, se aislaba del ruido. ¿Qué estaba haciendo realmente? La oración judía tradicional no es silenciosa, es vocal, recitativa, comunitaria. Se dicen salmos, se recitan bendiciones, pero Jesús practicaba algo diferente, algo que suena mucho más a dhyana, meditación budista, o a samadhi, absorción contemplativa hindú. El desapego: no acumuléis tesoros en la tierra, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Esa es enseñanza budista esencial. Dukkha, el sufrimiento, surge del apego, del deseo de poseer, de aferrarse a lo impermanente. La liberación viene del desapego. El judaísmo no enseñaba eso. El Antiguo Testamento está lleno de promesas de prosperidad material como bendición divina. Abraham es rico, Salomón es rico, Job recupera su riqueza al final. La riqueza era señal de favor divino, pero Jesús invierte completamente esa ecuación. Más fácil es que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Eso no es judaísmo, eso es renunciación oriental. La compasión universal, el judaísmo del primer siglo, era tribal. La compasión, la misericordia, la justicia se aplicaban principalmente dentro del pueblo elegido. Los gentiles eran perros, los samaritanos eran despreciados, los romanos eran opresores ocupantes. Pero Jesús enseña compasión sin fronteras. La parábola del buen samaritano convierte al outsider en héroe, sana a la hija del centurión romano, elogia la fe de la mujer sirofenicia. Esa universalidad es karuna, la compasión budista que no discrimina entre amigo y enemigo, entre cercano y lejano. Amaos los unos a los otros no significa ama a los que son como tú, significa ámalos a todos, sin excepción. La transformación interior: los fariseos enfatizaban la observancia externa, las leyes dietéticas, el sabbat, los rituales de pureza. Jesús los ataca duramente. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Y luego enseña: no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Eso es revolucionario. Está diciendo que las leyes dietéticas judías no importan, que lo que comes no te hace puro o impuro, que la pureza es interna, de la conciencia, no externa. Esa es enseñanza védica. El cuerpo es maya, ilusión. Lo que importa es el Atman, el alma. La purificación es interior, no ritual. La paradoja del reino: mi reino no es de este mundo, pero también el reino de Dios está dentro de vosotros. ¿Cómo puede ser ambas cosas? Fácilmente, si entiendes la filosofía Vedanta. Hay dos niveles de realidad: vyavahárika, la realidad empírica, el mundo de los sentidos, y paramártica, la realidad absoluta, el Brahman que está más allá de las apariencias. El reino que Jesús describe no está en el mundo material, vyavahárika, pero está dentro de ti, porque tú eres una manifestación de lo absoluto, paramártica. No es contradicción, es descripción precisa de los niveles de realidad. El Logos, el Evangelio de Juan, comienza: en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios, y el Verbo se hizo carne. Logos, palabra, vibración creativa. ¿De dónde salió esa idea? Del concepto védico de AUM, el sonido primordial, la vibración que creó el universo. Shabda Brahman, el Brahman como sonido. Nada yoga, la disciplina del sonido sagrado. Juan, escribiendo su Evangelio probablemente en Éfeso, alrededor del año 90, estaba en una ciudad donde confluían filosofía griega, misticismo oriental y cristianismo primitivo, y usó el término logos precisamente porque resonaba tanto con Oriente como con Occidente. Pero, ¿y si no estaba inventando teología nueva? ¿Y si estaba preservando algo
que Jesús mismo había enseñado, algo que Jesús había aprendido en Oriente, las técnicas de sanación Jesús no solo enseñaba, sanaba. Curaba enfermedades con el toque, con la palabra, con la intención. ¿De dónde aprendió esas técnicas? En India, el Ayurveda llevaba siglos desarrollado. Los yogis practicaban prana vidya, manipulación de la energía vital. Los curanderos tibetanos trabajaban con puntos de energía, con visualizaciones, con mantras. Cuando Jesús toca al leproso diciendo, quiero, sé limpio, no está haciendo exactamente lo que un sanador de energía haría, proyectar prana, chi, energía vital a través de las manos, acompañada de visualización intencional. Y los resultados que obtenía no son únicos en la historia. Otros maestros espirituales, tanto en Oriente como en Occidente, han manifestado capacidades similares. La diferencia es que Jesús las usaba no para demostrar poder, sino como expresión natural de compasión, exactamente como un bodhisattva budista. La resurrección, incluso la resurrección tiene paralelos orientales. La idea de trascender la muerte física, de transformar el cuerpo material en cuerpo de luz, existe en el budismo tibetano, cuerpo de arcoíris, en el taoísmo, cuerpo inmortal, en el tantra, cuerpo divino. No estoy diciendo que Jesús no resucitó. Estoy diciendo que la resurrección no es un milagro aislado sin contexto en otras tradiciones espirituales. Es la culminación de un camino de transformación que múltiples tradiciones han descrito, cada una con su lenguaje. Y si Jesús conocía esas tradiciones, si había estudiado esos caminos, entonces su resurrección no es violación arbitraria de las leyes naturales. Es la manifestación suprema de posibilidades que siempre existieron en el potencial humano, pero que muy pocos logran actualizar. Ahora déjame preguntarte algo directamente. ¿Qué cambia si todo esto es verdad? Si Jesús realmente viajó a Oriente, si realmente estudió con maestros hindúes y budistas, si realmente integró esas enseñanzas con su tradición judía para crear algo nuevo, ¿qué implica eso para ti hoy? Primero, significa que el cristianismo no es una isla aislada, es parte de un continuo espiritual que abarca toda la humanidad. No estás eligiendo entre Cristo y Buda, entre la Biblia y los Vedas. Estás reconociendo que todos apuntan hacia la misma verdad fundamental, expresada en lenguajes culturales diferentes. Segundo, significa que tienes permiso para explorar. Durante siglos, la Iglesia ha enseñado que buscar sabiduría fuera del cristianismo es peligroso, herético, potencialmente demoníaco. Pero si el propio Jesús buscó sabiduría en tradiciones no judías, entonces tú también puedes leer el Bhagavad Gita sin traicionar a Cristo, puedes practicar meditación budista sin abandonar tu fe, puedes estudiar filosofía taoísta, sufismo, cabalá, todas las tradiciones místicas de la humanidad, porque todas son reflejos de la misma luz. Tercero, significa que el mensaje de Jesús es más universal de lo que nos han dicho. No vino solo para los judíos, no vino solo para Occidente, vino como puente, como síntesis, como demostración de que cuando la sabiduría se purifica de dogma, todas las tradiciones convergen. Cuarto, te libera del miedo, miedo a las preguntas, miedo a la duda, miedo a explorar más allá de los límites que te impusieron. Porque si Jesús mismo cuestionó, buscó, viajó, estudió, entonces cuestionar no es falta de fe, es emulación de su ejemplo. Pero hay algo más profundo, más personal. Si Jesús no fue perfecto desde el nacimiento, si tuvo que aprender, si tuvo que buscar, si pasó años en preparación antes de sentirse listo para su misión, entonces tú también puedes ser paciente contigo mismo. No tienes que tenerlo todo resuelto a los 20 años, no tienes que encontrar tu propósito inmediatamente, no tienes que saber todas las respuestas antes de empezar. Jesús pasó 18 años buscando, y cuando finalmente comenzó su ministerio, solo duró 3 años.
3 años que cambiaron el mundo, pero requirieron 18 años de preparación. Quizá tu vida es similar, quizá estos años que sientes perdidos, estos años de búsqueda, de incertidumbre, de exploración, no son desperdicio, son preparación, son tu travesía a través del desierto, a través del Himalaya, a través de las tierras extrañas, donde encontrarás las piezas que necesitas para construir tu mensaje único. Y cuando estés listo, cuando hayas integrado todo lo que necesitabas aprender, entonces tu trabajo comenzará, y será breve pero poderoso, porque la preparación habrá sido profunda. Esa es la lección que los años perdidos de Jesús nos enseñan, que el silencio es fértil, que la oscuridad es incubadora, que los años sin documentar no son años vacíos, son años de gestación. La Iglesia intentó ocultar esos años porque amenazaban la doctrina, pero al ocultarlos nos robaron el ejemplo más importante que Jesús nos podía dar, el ejemplo de la búsqueda humana, del crecimiento, del aprendizaje, de la integración de sabiduría de múltiples fuentes. Nos vendieron un Salvador perfecto que descendió del cielo completamente formado, pero la verdad es más hermosa, un hombre que buscó incansablemente, que estudió sin prejuicio, que integró lo mejor de todas las tradiciones que encontró y que emergió transformado con un mensaje tan poderoso que 2000 años después todavía estamos tratando de comprenderlo completamente. Ese Jesús, el buscador, el estudiante, el viajero, el sintetizador, es más relevante para nosotros que el icono de mármol de los altares, porque ese Jesús nos muestra el camino, no el camino de la perfección instantánea, el camino del esfuerzo sostenido, de la curiosidad sin límites, de la humildad, de reconocer que no lo sabes todo y que necesitas maestros. ¿Quiénes son tus maestros? ¿Dónde están tus Himalayas? ¿Cuáles son las tierras extrañas que necesitas atravesar para encontrar las enseñanzas que completarán tu comprensión? Esas son las preguntas que los años perdidos de Jesús nos invitan a hacer, no para convertirnos en Él, sino para seguir su ejemplo, el ejemplo de búsqueda radical de verdad, sin importar dónde te lleve. Permíteme contarte algo que me ocurrió en 2011. Estaba en Rishikesh, India, a orillas del Ganges. Había ido siguiendo precisamente esta investigación. Quería experimentar por mí mismo los lugares donde posiblemente Jesús había estado. Una noche, después de una ceremonia de arti en la orilla del río, un sadhu anciano se acercó a mí. No hablaba español ni inglés. Yo no hablaba hindi, pero había un traductor. El sadhu me miró largo rato y luego dijo algo que el traductor repitió. Tú buscas al que llamáis Jesús, pero él no está aquí. Está allá, señalando mi pecho. Siempre estuvo allá. Le pregunté qué sabía sobre Jesús. Me dijo que los sadhus guardan memorias que se transmiten oralmente de maestro a discípulo, que hace 2000 años un joven de tierras lejanas vino buscando lo que todos buscan, liberación del sufrimiento. Le pregunté si lo encontró. El sadhu sonrió y dijo, lo encontró, pero no de la forma que esperaba, no en los templos, no en los rituales, lo encontró en el silencio, y cuando regresó a su tierra intentó enseñar ese silencio, pero el silencio no puede ser enseñado, solo puede ser experimentado. Esas palabras me persiguieron durante años, porque capturan algo esencial. Jesús no nos trajo información, nos trajo transformación. No nos dio un nuevo conjunto de creencias, nos mostró un nuevo modo de ser, y ese modo de ser no requiere que viajes físicamente a India, no requiere que te conviertas en monje budista, no requiere que abandones tu vida, tu familia, tu contexto, requiere que hagas el viaje interno, el viaje que Jesús hizo, sea donde sea que lo hizo físicamente. Ese viaje tiene etapas y curiosamente coinciden con las etapas que las tradiciones místicas de todo el mundo han identificado. Primera etapa, el despertar, es cuando algo dentro de ti se pregunta, ¿es esto todo?
trabajar, consumir, reproducirse, morir, ¿no hay más? Esa pregunta es el inicio, es el momento en que el viaje comienza, aunque todavía no sepas a dónde vas. Jesús probablemente tuvo ese despertar joven, quizá viendo la hipocresía de los líderes religiosos, quizá sintiendo que el judaísmo oficial no respondía a sus preguntas más profundas. Ese despertar lo puso en movimiento. Segunda etapa. La búsqueda es cuando sales, no necesariamente físicamente, aunque puede ser, pero sales de tu zona de confort. Lees libros que tu comunidad considera peligrosos. Haces preguntas que se supone que no debes hacer. Exploras tradiciones que te dijeron que eran del diablo. Jesús probablemente tuvo que romper con su familia, con las expectativas de Nazaret, con el plan que habían trazado para él. Tuvo que arriesgarse a ser malinterpretado, rechazado, considerado loco. Tercera etapa. La prueba es cuando lo que creías se desmorona, cuando tus creencias infantiles ya no sostienen, cuando experimentas la noche oscura del alma, la sensación de vacío, de que todo lo que conocías era falso y no sabes qué es verdadero. Jesús probablemente pasó por eso, quizá en el desierto, quizá en las montañas del Himalaya. Los evangelios solo mencionan las tentaciones de 40 días antes de su ministerio, pero ¿cuántas otras noches oscuras no mencionan? ¿Cuántas veces dudó? ¿Cuántas veces quiso rendirse y volver a la seguridad de Nazaret? Cuarta etapa. La integración. Es cuando empiezas a encontrar síntesis, cuando descubres que las contradicciones eran aparentes, que la verdad judía y la verdad hindú no se contradicen, se complementan, que todas las piezas que recogiste en tu búsqueda empiezan a formar un mosaico coherente. Jesús logró esa integración. Por eso pudo predicar con tanta autoridad. No citaba textos, hablaba desde experiencia vivida, desde comprensión directa, desde el lugar donde todas las tradiciones convergen. Quinta etapa. El servicio es cuando te das cuenta de que lo que aprendiste no es para ti solo, es para compartir, no imponiendo, no proselitizando, sino viviendo, siendo ejemplo, ofreciendo ayuda cuando te la piden. Jesús solo predicó 3 años, pero en esos 3 años cambió todo, porque no estaba siguiendo un guión, estaba viviendo desde el centro de sí mismo, desde ese lugar donde había integrado Oriente y Occidente, cielo y tierra, humano y divino. Estás en una de esas etapas ahora, quizá en el despertar, empezando a preguntar, quizá en la búsqueda, explorando vorazmente, quizá en la prueba, sintiendo que todo se desmorona, quizá en la integración, empezando a ver coherencia, o quizá en el servicio, ofreciendo lo que has aprendido, da igual en cuál estés. Lo importante es que estés en el camino, que no te hayas conformado con las respuestas prefabricadas, que tengas el coraje de Jesús de salir, buscar, dudar, crecer, porque esa es la verdadera imitación de Cristo. No repetir sus palabras como loro, sino replicar su búsqueda, su apertura, su disposición a aprender de cualquier fuente donde encontrara verdad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Jesús dijo eso y fue revolucionario, porque las religiones organizadas no quieren que seas libre, quieren que seas obediente. La verdad sobre los años perdidos de Jesús es liberadora porque te muestra que el camino espiritual no es estrecho y rígido, es amplio y exploratorio, no es quedarte donde naciste y repetir lo que te dijeron, es salir, buscar, cuestionar, integrar. La Iglesia ocultó esos años no por malicia necesariamente, sino por miedo. Miedo de que si la gente supiera que Jesús buscó sabiduría más allá del judaísmo, entonces ellos también querrían buscar más allá del cristianismo. Y tenían razón en temer eso, porque eso es
exactamente lo que debería ocurrir, no para abandonar a Cristo, sino para encontrar al Cristo real, no al Cristo domesticado de los catecismos, al Cristo salvaje que cruzó desiertos y montañas buscando verdad, que estudió con maestros de tradiciones que su cultura consideraba paganas, que tuvo la valentía de sintetizar lo mejor de todo lo que encontró para crear algo nuevo y transformador. Ese Cristo no te pide que creas ciegamente, te invita a buscar apasionadamente, no te pide que te conformes con respuestas simples, te desafía a hacer las preguntas difíciles, no te pide que te quedes en tu pueblo natal, te muestra que el mundo es vasto y está lleno de maestros. Yo he pasado 50 años investigando y la conclusión a la que he llegado no es que haya descubierto toda la verdad sobre Jesús, es que la verdad es más grande, más rica, más misteriosa de lo que cualquier dogma puede contener. ¿Estuvo Jesús en India? Probablemente. ¿Estudió con los esenios? Casi con certeza. ¿Integró enseñanzas orientales con su tradición judía? La evidencia interna de sus enseñanzas lo sugiere fuertemente. Pero más importante que los detalles históricos es el principio. Jesús fue un buscador de verdad y te está llamando a ser buscador también. No te conformes con lo que te dijeron en la iglesia cuando eras niño. No te conformes con lo que está escrito en los libros oficiales. Ve más allá, busca, pregunta, explora, exactamente como Él hizo. Y cuando encuentres verdad, sin importar de qué tradición venga, reconócela, abrázala, intégrala, porque toda verdad es verdad de Dios, sin importar si viene de la Biblia, del Bhagavad Gita, del Dhammapada o de tu propia experiencia directa. Los años perdidos de Jesús no están perdidos, están ocultos, ocultos en textos que pocos leen, en tradiciones que la ortodoxia rechaza, en lugares que la teología oficial no quiere que explores. Pero ahora los conoces. Ahora sabes que hay más historia de la que te contaron. Y eso cambia todo, porque ya no puedes volver a la inocencia de creer la versión oficial sin cuestionamiento. Tienes una elección. Puedes ignorar todo lo que has escuchado aquí. Puedes descartarlo como especulación sin fundamento. Puedes volver a tu zona de confort teológico. Nadie te lo va a impedir. O puedes hacer lo que Jesús hizo. Puedes emprender tu propio viaje, tu propia búsqueda, tu propia exploración de las verdades que han sido ocultadas, marginadas, rechazadas por las instituciones que afirman ser guardianes de la fe. La elección es tuya, siempre ha sido tuya, pero ahora es consciente. Ahora sabes que hay puertas que nadie te dijo que existían, y esas puertas están esperando que las abras. ¿Qué hay del otro lado? No lo sé con certeza, pero sé esto: hay más luz, más comprensión, más libertad, porque toda verdad genuina expande tu conciencia, toda verdad auténtica te hace más libre, y eso es lo que Jesús prometió. No salvación mecánica por decir las palabras correctas o pertenecer a la iglesia correcta, sino libertad a través del conocimiento, liberación a través de la verdad. Los años perdidos ya no están perdidos para ti, ahora están encontrados. La pregunta es, ¿qué harás con ese descubrimiento? El viaje de Jesús te espera, no como repetición, sino como inspiración, no para copiar su ruta exacta, sino para encontrar la tuya propia. Y cuando la encuentres, cuando completes tu propia versión de los años perdidos, cuando integres todas las verdades que has descubierto, entonces tú también estarás listo, listo para tu propio ministerio, tu propia contribución, tu propia forma de cambiar el mundo, porque eso es lo que los buscadores de verdad hacen. No guardan lo que aprenden, lo comparten, lo viven, lo encarnan. Jesús lo hizo y te está mostrando el camino. ¿Lo seguirás?